Trae un texto breve, espero no aburrirlos demasiado. ¿Cuáles son las posibles coincidencias y divergencias entre las doctrinas republicana y liberal? ¿Podemos considerar al republicanismo como una tradición del pensamiento político opuesta a la tradición liberal? ¿Acaso el republicanismo puede ser visualizado como un enemigo irreconciliable del liberalismo? Para responder estas y otras preguntas que seguramente aparecerán en el curso de esta ponencia, hay que comenzar por precisar los términos de la discusión, sobre todo lo que corresponde a la estrategia metodológica que se puede utilizar para llevar a cabo una comparación entre ambas doctrinas que no se extravíe en su propio laberinto. El republicanismo y el liberalismo son tradiciones del pensamiento político, jurídico, económico, moral que tienen orígenes distintos. El republicanismo es una tradición antigua, mientras el liberalismo es una ideología moderna. Algunos sostienen, por ejemplo, que el liberalismo es un hijo legítimo del republicanismo, mientras otros afirman, en cambio, que es un heredero bastardo. Esta palabra me gustó recuperarla, porque me recuperó la idea de las telenovelas en las que yo crecí, de los hijos bastardos. Sus principios rectores son también diferentes. El republicanismo descansa, palabras más o palabras menos, en tres grandes principios rectores. Puedo recuperar los 6 que señaló Julieta. Yo señalo 3. La teoría del equilibrio constitucional, la defensa de la noción de libertad como no dominación y la promoción del lenguaje y las virtudes cívicas. El liberalismo, por su parte, puede ser identificado, palabras menos, palabras más, a partir de 2 grandes consideraciones: la teoría de los límites internos y externos al poder del Estado y la defensa del catálogo de libertades individuales, civiles, políticas, económicas y morales, entendidas esencialmente como libertades negativas de no interferencia. A la luz de estos orígenes y principios doctrinarios, no está de más afirmar que no existe, obviamente, un solo republicanismo o un solo liberalismo, sino más bien existen tantos republicanismos o liberalismos como colores en el arco iris de la cultura friendly. Ahora bien, en lo que corresponde a sus realizaciones prácticas en la actualidad, el frágil equilibrio entre ambas tradiciones tiende a desajustarse. Los principios políticos, económicos y morales del liberalismo se han realizado de diferentes formas e intensidades en la actualidad, sea en algunos supuestos de los estados constitucionales realmente existentes, Estado de Derecho, división de poderes, derechos fundamentales, o sea en la hegemonía política, económica y cultural que ha ganado en la vida pública el exitoso neoliberalismo, por lo menos desde finales del siglo pasado. El legado del republicanismo, por su parte, es menos prometedor. En el presente, los principios generales de la tradición republicana se encuentran calentando en la banca de suplentes, en la espera de que arribe un sabio o popular gobernante o un movimiento social progre que los ponga a jugar en el pantanoso terreno de juego de la historia contemporánea. Más allá de algunas experiencias loables de aplicación de la renta básica en ciudades y países concretos, lo cierto es que el republicanismo es un referente que compete casi exclusivamente al estrecho mundo académico e intelectual. Creo que a los únicos que nos interesa es a Julieta y a mí. En este marco, por detrás, que bueno, ya somos 3. En este marco de distinciones y precisiones analíticas, ¿cómo llevar a cabo una comparación entre el republicanismo y el liberalismo que permite identificar sus posibles encuentros y desencuentros? Comparar ambas doctrinas a partir de su dimensión práctica o pragmática es tanto como comparar al Barcelona de la Pulga Messi con el América del Piojo Herrera. No hay punto de comparación. Por tanto, no, claro, es que no hay punto de comparación. Por tanto, en las líneas que siguen, llevaré a cabo un ejercicio comparativo entre algún tipo de liberalismo y alguna forma de republicanismo, considerando algunos de sus principios rectores. Dejaré para otra ocasión, por ejemplo, para mi año sabático, una mirada comparativa y panorámica sobre los varios republicanismos y los muchos liberalismos. En este esfuerzo acotado parte de una premisa, o si se quiere, una sospecha, en la academia le llaman hipótesis. Entre el republicanismo democrático de autores como Philip Pettit y el liberalismo igualitario de autores como Rawls, existen diferencias de grado.
necesariamente de fondo. Ambos estarían en contra, por ejemplo, de formas de dominación política y social que pudieran atentar contra el principio de la libertad, o estarían de acuerdo, por ejemplo, en formas de equilibrio del poder del Estado que pudieran evitar tanto la tiranía de los muchos como la de los pocos. Pero entre el republicanismo condimentado la apetito y el neoliberalismo de autores como Hayek encontraría diferencias no solo de grado, sino también y sobre todo de fondo. Me concentraré en lo que sigue en identificar esas diferencias de fondo, es decir, destacaré los posibles desencuentros entre el republicanismo democrático y el neoliberalismo, y dejaré para el próximo episodio del maratón de congresos de este verano peligroso los posibles encuentros entre el republicanismo y el liberalismo igualitario. Hay muchas maneras de definir al neoliberalismo. En esta ocasión, prefiero definirlo a partir de los principios básicos de su programa. Fernando Escalante señala que existen tres principios básicos del programa neoliberal. Primero, la necesidad de un Estado fuerte, activo, que se ocupe de proteger al mercado. Segundo, la necesidad de dar prioridad a las libertades económicas por encima de las libertades políticas. Y tercero, contrarrestar la tendencia hacia la expansión de lo público, planificar bienes públicos, empresas públicas. Me parece que estos tres principios básicos son un buen punto de partido para carear al neoliberalismo con su contraparte republicana. Lo primero que llama la atención es que Escalante afirma que uno de los principios básicos del programa neoliberal es la necesidad de un Estado fuerte y activo. A contracorriente de cierto sentido común o consenso académico que sostiene que el neoliberalismo descansa en la premisa de un Estado débil y pasivo y un mercado fuerte y activo, Escalante afirma que el neoliberalismo es perfectamente compatible con un Estado fuerte y activo que se ocupe, en todo caso, de proteger al mercado. ¿Proteger al mercado de qué o de quién? Del peligro, esencialmente, de la soberanía popular. Aquí lo digo con lo que señalaba Connie anteriormente. Desde sus orígenes en el coloquio Lippmann, el neoliberalismo tiene una beta claramente antidemocrática. Para proteger al mercado, que es la piedra de toque del neoliberalismo, es necesario poner las libertades económicas más allá del mundo de la política, fuera del alcance de las mayorías. La mejor forma de conseguirlo consiste en representar a las libertades económicas de propiedad, comercio, acumulación, etc., como una suerte de derechos naturales inherentes al individuo o a la persona, cuya fuerza y autoridad se encuentra por encima de los vaivenes de la política. La idea básica que subyace en la anterior es la superioridad del mercado como mecanismo de organización económica, y por eso cualquier interferencia externa en el libre movimiento del mercado producirá necesariamente un resultado peor, puesto que introducirá una distorsión artificial. Se trata de la idea clásica del mercado como un orden natural que debe ser protegido por el Estado. El correlato del libre mercado protegido por el Estado y la prioridad de las libertades económicas por encima de las políticas es un programa de privatizaciones muy ambicioso. En las sociedades modernas, según Escalante, hay dos modos básicos para decidir la asignación de recursos escasos: el dominio público y el dominio privado. En el dominio privado hay dos criterios fundamentales: dinero y parentesco, es decir, que los bienes se reparten a quienes paguen por ellos o a la familia. En el dominio público, por el contrario, no tienen influencia ni dinero ni parentesco. Los bienes o servicios públicos pertenecen a todos. No se puede negar a nadie, ya que no se trata de mercancías. En clave neoliberal no hay nada, literalmente nada, que no pueda ser convertido en mercancía, es decir, producido según los criterios del mercado y ofrecido en venta por un precio. La tesis central del credo neoliberal es que este es siempre el modo más eficiente para producir y distribuir cualquier cosa, de modo que la solución en asuntos clave como educación, salud o transporte será siempre el mercado. Si se toman como punto de referencia, voy terminando, los tres principios básicos aquí enunciados, se pueden identificar las diferencias de fondo que existen entre neoliberalismo y republicanismo democrático. En primer lugar, los republicanos, al igual que los neoliberales,
defienden también la necesidad de un Estado fuerte y activo, pero la pequeña, como dicen los argentinos, pequeña, hay un chiste, pero no lo voy a hacer porque hay argentinos aquí presentes, pero la pequeña diferencia es que lo hacen no para proteger al mercado, como presumen los neoliberales, sino para proteger a las personas o ciudadanos de las consecuencias del libre mercado. Como se sabe, la teoría republicana descansa en el ideal de libertad como no dominación. No viene al caso volver a repetir el sentido de esta noción que ya dijo Julieta. Lo que me interesa destacar ahora, en todo caso, es que la noción republicana de libertad como no dominación es políticamente exigente, ya que presupone la existencia de un Estado fuerte que cumpla distintas obligaciones positivas para con la sociedad. El Estado republicano, en efecto, asume fuertes responsabilidades políticas y sociales a fin de defender y promover la libertad como no dominación. En principio, los republicanos somos defensores de ciertas formas de intervencionismo estatal que pueden ayudar a contrarrestar formas de dominación que se presentan en la sociedad. Por ejemplo, aquellas que se dan en la relación entre patrones y trabajadores o entre ricos y pobres. Igualmente, el Estado republicano asume un compromiso muy activo con algunos males sociales que busca corregir y quizá remediar. No es un Estado neutral con respecto a las asimetrías de poder, riqueza y rango que cruzan a las sociedades civiles contemporáneas, sino es un Estado socialmente orientado, como sostiene Andrés de Francisco, a favor de los más pobres, de los más débiles. En segundo lugar, los republicanos no defienden la prioridad de las libertades económicas por encima de las libertades políticas, sino advierten los peligros de priorizar las libertades económicas por encima de las otras libertades. ¿Por qué tendrían que limitarse los derechos de libertad y naturaleza económica? Porque sostienen los republicanos la propiedad privada sin límites y la libertad de mercado y comercio sin ninguna restricción pública llevan necesariamente a la polarización de la riqueza, a la desigualdad extrema y en el límite conducen a la privación, marginación, pobreza y hambre de multitudes de personas que, por la vía de los hechos, están siempre privadas de su derecho fundamental básico a existir socialmente. No se trata, por supuesto, de cancelar la libertad de propiedad privada ni de abolir el libre mercado y el libre comercio y sustituirlas por una imaginaria e ineficaz planificación económica centralizada por el Estado. Los amigos cubanos la conocen muy bien. Se trata más bien de evitar las consecuencias extremas que provoque el ejercicio ilimitado de las libertades económicas. Finalmente, la teoría republicana no pretende contrarrestar la tendencia hacia la expansión de lo público como lo hacen los jíbaros neoliberales. ¿Se acuerdan? Esta tribu del Amazonas que reducía cabezas, ¿no? Que vende, por cierto, en el mercado de Sonora. Y si uno va al mercado de Sonora puede encontrar cabezas de jíbaro. Impresionante. Sino busca, en cambio, fortalecer lo público. Pero, ¿qué es lo público bajo el prisma republicano? La república es república, cosa pública, y la cosa pública es la cosa del pueblo. ¿Y qué es el pueblo más allá del cachondeo populista que está presente actualmente? Vamos a una bonita definición de pueblo, que seguramente Ángel estaría de acuerdo conmigo. Cicerón sostiene que res publica es sobre todo res populi, y el pueblo ya no es una simple reunión de hombres, sino es una multitud unida por comunidad de intereses, interés común, que mantiene un consenso en torno a legislación común, es decir, iuris consensus. De ahí que sea inconcebible una república sin leyes, condición de posibilidad de la vida en común. Creo que esta noción de lo público como comunidad de intereses, que mantiene un consenso en torno a la ley, es claramente compatible con la noción de dominio público que tanto atacan los neoliberales, ya que no hay mejores ejemplos de intereses en común o comunidad de intereses de los miembros de una sociedad que los que ofrece, por ejemplo, la educación, la salud o el transporte, o digamos el agua o el medio ambiente. Termino. ¿Es suficiente el contraste entre el neoliberalismo y el republicanismo para dar cuenta de los posibles encuentros y desencuentros entre republicanos y liberales? Por supuesto que no, pero creo que es simplemente un buen punto de partida. Gracias.